Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy queremos conversar sobre si existe un proceso de islamización en Europa, analizando el tema desde una perspectiva histórica, demográfica, cultural y política. Para esto contamos con el apoyo de dos diplomáticos españoles, el embajador Manuel Hernández Ruiz Gómez, diplomático de carrera, actual rector de Unicaribe en República Dominicana, ex cónsul general de España en Santo Domingo y en México, y antiguo embajador en Haití y Angola. Además es doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y un estudioso de Iberoamérica, autor de varios libros, entre los que figuran Historias de Inglaterra y una aproximación española publicada en el 2023. También nos acompaña el doctor Daniel Chamorro, también diplomático de carrera, excónsul de España en la República Dominicana, doctor en Derecho y en Administración Pública por la Universidad de Syracuse y profesor universitario. Es un profundo conocedor de los temas internacionales y un analista de los retos geopolíticos que hoy marcan la relación entre Europa, América y el mundo islámico. Amigos, con ellos vamos a conversar sobre las raíces históricas, los desafíos actuales y las perspectivas futuras de un fenómeno que transforma, no sé si decir silenciosamente o ruidosamente, al continente europeo. Y es la islamización y sus implicaciones culturales, políticas y sociales. Bienvenidos. Bienvenidos Daniel, bienvenidos Manuel. Y para entender el contexto histórico y las raíces de este fenómeno, quisiera comenzar preguntándoles cuándo y bajo qué circunstancia comienza este periodo de inmigración masiva musulmana hacia Europa y realmente si tiene que ver o cómo tiene que ver esto de las colonias colonialistas, de las antiguas metrópolis coloniales, como Reino Unido y Francia, por ejemplo, en la configuración de este movimiento hacia Europa. Vamos a iniciar con don Manuel, ya que lo ha traído muy amablemente Daniel Chamorro al programa, y es un invitado que tiene una perspectiva internacional y diplomática muy interesante. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias por la invitación a este programa tan interesante que yo sigo desde hace tiempo. Y gracias a Daniel por haber sugerido a Mónica mi presencia aquí. Bueno, quiero primero puntualizar que no es la Unicaribe, sino Uniromana. Uniromana, claro. La universidad. Pero sí, hasta lo tengo escrito aquí. Es sí, la Uniromana. Universidad de la Romana, claro. Que está en el municipio de La Romana y que pertenece a la Fundación Universitaria Iberoamericana, sí. Y es una universidad que se enmarca dentro de una red universitaria que tiene centros en varios países, en España, en México, en Colombia, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Angola y ahora próximamente en El Salvador. Y no solamente está de manera física, es bueno aclararlo, que no sé si en algunos países estará de manera virtual también, pero ha dicho usted, Manuel, que tiene una red muy amplia allá. ¿Y sí, cuándo comienza esta universidad y cuándo comienza a extenderse fuera de España? Ya pues, que hemos entrado sí, también en este tema tan interesante. Como tenía que puntualizar, claro, para no quedar, aunque los de Unicaribe son muy amigos míos. Sí. No, y son muy valiosos, también los conozco. Como José Alejandro Aybar, son muy amigos. Pero esto se inauguró el 6 de mayo pasado con la presencia del rey de España y del presidente Abinader, y empezó sus clases el 22 de septiembre. Así que es completamente nueva, estamos en el primer curso, tenemos unas 12 carreras en marcha y esperamos que próximamente y en el futuro pues logremos tener... Abierto con bastantes carreras, 12, sí, ¿no? Sí, se enfoca más
en lo técnico, en lo No, internacional. se enfoca en todo, en todo. Tenemos 3 ingenierías, tenemos administración de empresas hoteleras, tenemos, Mónica, gastronomía, que es la carrera que más alumnos, en la que más alumnos se han inscrito. Yo creo que debe ser por la influencia de Punta Cana y de al la estar en el este, que es un polo turístico sí, tan en ebullición. Sí. Y además es la única carrera de gastronomía sí. que hay en este país. Así que es la que más éxito va a tener, que vamos a complementar con un centro de gastronomía que ya estamos edificando en los terrenos de la universidad. Ahí tenemos 52.000 metros cuadrados, un poco más de 5 hectáreas, y ahí vamos a tener, aparte del edificio principal que inauguró el rey Abinader, además de él tendremos el centro gastronómico, residencia de estudiantes, residencia de profesores y enfocado al mundo que llamo yo, o que llamamos dentro de la universidad, iberófono. ¿Qué es iberófono? Los que hablan español y portugués. O sea, las 2 lenguas originarias de la península ibérica. Que incluye la península ibérica e incluye América. Por eso tenemos en Angola una universidad, porque Angola es un país que de habla portuguesa. Sí. Y también tenemos un centro universitario en Brasil. O sea que está enfocado hacia los países iberoamericanos. Exactamente. Muy bien. Y los que hablan portugués en África. Angola, Mozambique, Guinea-Bissau. Y fíjense cómo aquí enfatizamos cómo la lengua nos une a todos los iberoamericanos. Sí, es que justamente el español y el portugués son 2 lenguas que se entienden sin necesidad de intérprete. Sí. Son 2 lenguas perfectamente adaptables a la comunicación directa y sin intermediarios. Y sabes, Manuel, que entramos a un punto interesante que nos conecta con el tema de este programa, y es la cultura y el idioma. Sí. Entramos a este tema, fíjense cómo esta universidad está enfocada hacia un público y países iberoamericanos que tienen una raíz en común. Y el tema general, vamos a decir, la sombrilla de este programa es lo que le han llamado, no me gustan mucho los clichés realmente, pero lo que se le llama la islamización de Europa. Y pues esto no deja de ser una frase hecha, ¿verdad? Sí. Pero lo peor de una supuesta islamización de Europa es que son culturas muy distintas, lenguajes muy distintos, sí. Y esto crea guetos dentro de un continente que hace que no se mezclen. Entonces ahí viene ahí viene uno de choque. Exacto, el choque. Sí. Entonces, fíjense cómo un tema se conecta con otro sin nosotros siquiera pretenderlo, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo veo, no sé, Daniel ya lo dirá dentro de un momento, pero yo veo la islamización como un gran peligro. Quiero subrayar que como fuimos diplomáticos, ya estamos retirados, podemos hablar con libertad. Sí, claro. Y entonces yo sí que puedo decir que ha sido la izquierda europea y la ultraizquierda la que ha jugado con este tema del islamismo, atrayendo poblaciones islámicas con objeto de reducir la presencia cristiana en Europa o diluirla, o al menos diluirla. Y afortunadamente esto no está pasando tanto en España como en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Suecia. En España es que hay mucha presencia de inmigración hispanoamericana. Y eso es lo que ha restado fuerza maligna, digamos, al islamismo. Fíjense incluso cómo los mismos españoles han favorecido la migración iberoamericana, sí. Porque con esto de los abuelos, de los tíos, también con los judíos que salieron, los sefarditas que eran españoles, sí. Ya atrayendo una población que tenga la misma cultura y que se puede integrar, ya que, y es otro de los temas que vamos a tratar, que las europeas están teniendo menos hijos que esta población que llega y quizás no se adapta. Y entonces nos vamos ahora con Daniel para pues ya entroncarnos en esto y preguntar, además de la pregunta que ya está en el aire, si realmente tú crees que este tema de islamización de Europa se refiere a una invasión peligrosa, silente, ruidosa, y si se habla, cuando se habla de esto,
se habla de religión, de cultura o de poder político. Y fíjense que don Manuel ha tocado un tema sumamente interesante y es cómo partidos políticos o ideologías están tomando este tema y otros para imponer preferencias y supuestamente una protección a grupos que también pueden votar. Entonces se está manejando esto desde un punto de vista muy peligroso y quiero saber tu opinión, Daniel. Bueno, peligroso no, peligrosísimo. Peligroso. Si viviera Spengler de la decadencia de Occidente, diría, tenía yo razón. Lo que pasa es que tenía razón por otras razones, aparte de las que él citó. El tema islámico es lo más grave que le ocurre en este momento a Europa. De hecho, en una reunión del Consejo de Seguridad en Europa hace ya más de 20 años, que se celebró en Helsinki, Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, de la Federación Rusa, cuando le andaban atacando con el tema de la dureza en el control de los chechenos, que formaba parte de la Federación Rusa y son islámicos, él les dijo, mire, ustedes no me hablen a mí de eso porque ustedes no son Europa, ustedes son Eurabia. Hace 20 años. Dios mío. Y Lavrov es una de las inteligencias probablemente más claras que hay en Europa en este momento, aunque sea un país medio europeo o medio asiático. Entonces, el tema es que no solo es que en este momento puede haber 60 millones de musulmanes en Europa, 60 millones. En aquella época había veintitantos. En este momento hay 60. Hace 20 años más o menos. Sí, sí. O Eso sea fue que en el de Consejo 20 de Seguridad, a 60. claro, sí, en menos de esos 40 años. Y el número de mezquitas se ha multiplicado. Y en Europa resulta que los terrenos en España para las mezquitas se los conceden los ayuntamientos y están exentas de pagar impuestos. Igual que las iglesias o las sectas que andan por aquí pululando, que son el origen del tema. El problema de todo, en mi opinión, son las teocracias. Yo recuerdo una lectura que en su momento me divirtió mucho, que a mí me gustan los libros de viaje, de hecho tengo una colección de libros de viaje en mi biblioteca en España, en Mallorca, y decía Lamartine, decía en un libro que creo que se llama Viaje a Oriente o Viaje a Turquía, no recuerdo, y es el que primero le oí decir, estamos hablando de alguien de finales del 18, principio del 19, es decir, el problema con estos países es que no han tenido la frase evangélica de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces esa teocracia, esa mezcla del poder político y el poder religioso es el origen de todos los males. Y ese principio. Es la primera vez que lo oí. Después lo dijo una señora inteligentísima que se llama Oriana Fallaci, de una obra que se llama El orgullo y la rabia, magnífico libro que recomiendo a todo el mundo. Y lo apoyó por esos mismos años Giuseppe Sartori, un escritor italiano magnífico también, que también recomiendo a todo el mundo. No es demasiado conocido en Europa, pero en Italia sí. Y ellos ya advirtieron del riesgo de lo que estaba pasando. Lo que ha ocurrido posteriormente es que la ruina económica de los países subsaharianos, por un lado, que la mayoría son musulmanes, desgraciadamente también, y los magrebíes, Argelia y Portugal, con países que pueden venir nadando. Argelia y Marruecos. Argelia y Marruecos, perdón. Argelia y Marruecos. Lo adoro a mis amigos portugueses. Tengo una hija brasileña. Entonces, resulta que ha habido una invasión que es que vienen nadando y en base a los principios de los derechos humanos, el buenismo europeo, sobre todo el español y demás, pues esta gente viene nadando, se les da una manta, se les da dinero, se les dan unas ayudas, se paga el colegio de sus hijos, se les da una tarjeta sanitaria, que para conseguir un español tiene que hacer toda una guerra y se les entrega inmediatamente. Y hay una serie de ONGs que viven de esto, porque hay una serie de ONGs que son chiringuitos, auténticamente chiringuitos ideológico-financieros, que viven exactamente de este tema. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que nos hemos encontrado que en este momento en España hay millones de ellos. En Francia ya hace mucho que había millones por el tema de los pieds noirs y de la antigua colonia argelina. El caso de España no es por la antigua colonia, porque aquello era un protectorado y no hubo mucho Fue la cercanía más bien. Es la cercanía, es que está a 12 millas náuticas. Claro. Es que vienen nadando. Si Entonces vienen nadando. El otro día vinieron en esas ruedas de camión que aquí usan los niños para bañarse en la playa. Tú vas a Najayo y hay unas ruedas que te alquilan. Sí. Pues ahí vienen y se cruzan. Y a tu tierra, a Mallorca. Y a Mallorca. Ahora están viniendo los argelinos. Sí, sí. Los argelinos. Mi tierra, Valladolid. Yo soy castellano viejo. No, pero bueno, ¿dónde vive? Castellano y cristiano viejo. Cristiano malo y pecador, pero cristiano viejo. Es que era como se decía en Castilla antiguamente. Pues. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España eso se ha agudizado, porque es que nosotros tuvimos ya una historia con ellos, conocemos el paño, lo conocemos muy bien. Y esa historia de 8 siglos, que se mitificó diciendo
en la convivencia de las culturas y tal, son milongas. La convivencia fue a punta de lanza, nunca hubo convivencia. Nunca hubo convivencia. Nunca hubo convivencia. De hecho, ahora se hizo un estudio por no sé qué universidad, no sé qué universidad ha sido, recientemente un estudio genético, y entonces en toda España el elemento genético árabe no llega al 5%, ni siquiera en Andalucía. Creo que fue la de Granada. Puede ser. La Universidad de Granada. Me suena. O sea que ni siquiera en Andalucía, no llega al 5%. O sea que no se mezclaban. La mayoría no era punta de lanza. Punta de lanza. Eran soldados. Eran soldados y era una población. No lo pensaba así. Sí, sí, pues así. Ese estudio es muy bonito porque es un estudio genético, no es ya teorías y tal, y deseos y mala conciencia, no, es genético. Y entonces, claro, se ve que ahí el origen real es celta, es visigodo, básicamente visigodo. Sí. Y los pueblos iberos preexistentes que existían en la península. Esos son los orígenes básicos, los componentes del fondo genético del pueblo español. Fondo genético que desaparece con toda esa mezcolanza. Entonces, en parte, como ha indicado el señor rector de la Universidad de Unirromana, el tema viene dado por esa masa de gente que aparecen de repente como consecuencias económicas y de la trascendencia política electoral que tenía el traer a unos votantes que si tú les traías y les dabas todas esas ayudas, más de las que consiguen muchos ciudadanos españoles, porque están ayudados por las comisiones, la Comisión Islámica tiene televisiones, agencias, centros de ayuda dedicados a su gente que les preparan ya los impresos para solicitar las ayudas, las escuelas, la comida escolar, todo esto. Pero es que además a eso se añade, a lo que decía él, el que en alguna zona del territorio nacional, repito, Cataluña, pues resulta que estos señores, para que no pareciera que eran España, pues su obsesión, una obsesión ridícula que demuestra la incultura de esta gente, pues resulta que preferían tener inmigración islámica, inmigración marroquí, inmigración argelina, inmigración de cualquier sitio, de Pakistán, fíjate qué cosa más loca, que inmigración de Castilla, Extremadura o Andalucía. ¿Pero por qué? Para que no pareciera España y para que sus votos no fueran a los partidos nacionales, al PSOE, pero entonces al PP. Estas personas tenían derecho a voto. En cuanto tienen la nacionalidad, sí. ¿Y cuál es el trámite, el tiempo en trámite? Es que hay dos temas ahí. Hay uno, para los municipios, para las municipales, claro, cualquier residente legal empadronado que tenga residencia puede votar en las municipales. Claro. Entonces hay montones de alcaldías que están ocupadas por musulmanes. En Inglaterra, 13 de las grandes ciudades inglesas no, incluida la Gran Bretaña, incluida Londres, está dirigidas por musulmanes. Sí. Y hay miles de tribunales de la Sharia, miles. Ayer mismo estuve echando un vistazo a ese tema. En España lo de la Sharia es más complicado porque la jurisdicción en España, la judicatura es muy dura en ese tema y la policía no tolera mucho esas historias. Pero vendrá. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Razones políticas, razones económico-financieras, de chiringuitos, ONGs y demás, han determinado una masa de gente que ha invadido Europa. Suecia, que era un país que lo teníamos en el gran modelo socialdemócrata, admirado en toda Europa y demás, ahora mismo ha tenido que sacar el ejército a la calle para que controle lo que ellos llaman la mocromafia en Marruecos, que son mafias de origen marroquí, de origen musulmán, que controla las calles, porque Suecia tenía una actitud completamente inocente sobre estas personas. Y decían, no, claro, hay que protegerles a todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, como decía Orwell. Entonces, ese es el tema. Y ahí estamos, ese es el tema en que estamos. Y la verdad es que hay una verdadera invasión que no se mezclan, y no se mezclan por razones religiosas, y es que la obsesión religiosa que le enseñan a los niños leyendo las suras del Corán, que es como aprenden a leer y escribir en esos países, les quedan para toda la vida. De la misma manera que a ti los principios elementales que te enseñaron tus padres de niño te quedan para toda la vida. Te es muy difícil quitarte esa costra, a pesar de que a veces no te sirva, pero es así. Y a mí la verdad que esto llama a una reflexión interesante, y es que el que sale, el musulmán que sale de su país por pobreza, por represión política, las mujeres, porque sabemos cómo son menospreciadas las mujeres en este tipo de regímenes religiosos y políticos. Yo, en mi mundo, ¿verdad? Porque no sé cuál es la mentalidad de ellos, pero lo hago en tono de pregunta. En mi mundo yo pienso que quizás salen de su país buscando otras realidades más abiertas, donde se le tome más en cuenta, donde se mezclen más, donde no tengan que usar estos vestuarios, y llegan a otro país de Europa, sea por cual medio fuese. Sin embargo, quieren, en vez de un cambio, lo que quieren es seguir viviendo como viven en su país,
con las burkas estas, con las capuchas, gobernados por musulmanes, con las mismas religiones. Entonces mi pregunta es, ¿para qué salen entonces del país? Sí. Entonces, ¿cuál es la interpretación de ustedes, Manuel, en cuanto a cómo mantener una postura abierta y supuestamente democrática cuando vemos que en países de líneas duras, como ustedes han hablado de que, por ejemplo, Putin en Rusia no permite este tipo de cosas y tiene una definición política de inmigración y de todo tipo muy dura? Entonces, ¿cómo definirnos entonces con toda esta apertura a los derechos humanos? Y lo mismo pasa también en cuestiones delincuenciales. ¿Cómo definirnos y cómo tener un punto medio sin perjudicar, en este caso, la idiosincrasia cultural y el bolsillo también de los europeos, por ejemplo? Es que es muy complicado, es un equilibrio muy complicado, pero en nuestro caso, en España, tenemos la gran ventaja de nuestra relación íntima con los países hispanoamericanos, y eso nos evita reducir un poco la influencia musulmana en España. Pero a la pregunta tuya de por qué llegan a España, a otros países europeos, llegan buscando prosperidad, llegan buscando medios de vida, y allí, cuando llegan a los barrios, a los pueblos, a las ciudades, allí se agrupan entre ellos, forman esos guetos terribles que hemos descrito antes y que podemos ver en cualquier ciudad francesa actualmente, en los que incluso la policía no entra por miedo a resultar herida, por miedo a que se organice un conflicto civil abierto, porque claro, tú entras con una fuerza policial, te responden desde dentro del barrio, y ahí ya se ha organizado un enfrentamiento civil, que es lo que las autoridades europeas, todas muy suavecitas y muy democráticas, según ellos se visten y según ellos se presentan, pues no se atreven a enfrentar. Y eso va gradualmente agravándose y agravándose hasta que va a llegar a unos extremos, como ha dicho Daniel, insoportables, que ya lo vamos a ver y ya lo estamos sufriendo en Suecia. Suecia, que ha mencionado antes Daniel, es un país que cuando se produjo la crisis siria hace ya 10 años, empezaron a salir poblaciones, pero a millones, de Siria. Llegó una canciller alemana, Angela Merkel, a decir: bienvenidos, refugiados. Sí. Y los suecos lo mismo, sí. y los franceses lo mismo, los belgas lo mismo, hasta los griegos, aunque le pusieron freno finalmente. Y claro, luego se han encontrado con el problema, porque claro, no son todos refugiados los que llegaban. Muchos eran elementos del radicalismo islamista, que lo que busca pues es crear inestabilidad, crear inseguridad, atentar contra las chicas y los niños en la calle. Hoy en día, como sabe mi querido Daniel, hay una barbaridad de actos delincuenciales contra, sobre todo, mujeres en España, y imagino que en otros, Alemania también, sí, otros países de Europa, pero que las autoridades esconden porque dicen, bueno, no vamos a crear odio social contra estas pobres gentes. Si decimos que el 95% de las violaciones que se producen en la calle son producidas por poblaciones musulmanes o por personas de religión islámica, vamos a tal vez a crear un odio contra ellos, un resentimiento, un rencor. No, vamos a evitar. Y lo ocultan. No, pero es que no hay que ocultarlo, porque la gente lo tiene que saber. ¿Estamos en una democracia o no?
o es que es una democracia tutelada. Claro. Y entonces aquí viene la pregunta de si esta apertura ha sido un boomerang que se ha revertido contra los países de Europa y pueden cambiar lo que es la idiosincrasia de Europa, la cultura y todo. Sí, están en eso. Y entonces también algo que ha dicho el rector de Uniromana, que no todos los musulmanes son terroristas, obviamente, eso lo sabemos. Sin embargo, el musulmán, como ha dicho Daniel Chamorro, desde pequeño ha sido inducido a su religión. Es una religión que tiene poca cabida a lo que es el pensamiento propio. Entonces es muy maleable a que cualquiera pueda decir, bueno, usted vive aquí, está bien, pero estas personas son infieles y no podemos ser, de hecho, se ha dicho muchas veces, son infieles, no nos podemos mezclar, no podemos ser amigos y lo que tenemos es que ser opuestos. Sí. Entonces ir a un país donde se tiene que ser opuesto es algo muy delicado. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos me gustaría entonces hablar sobre el papel de los organismos internacionales en este conflicto, en esta encrucijada, que muchas veces son responsables también de que países no puedan tomar decisiones autónomas y hasta qué punto este tinglado mundial pues nos afecta en ese sentido y por qué no afecta a unos y no afecta a otros. De hecho, nosotros como país también tenemos problemas con nuestros vecinos haitianos que son, a mi juicio, donde yo vivo, por ejemplo, tenemos personas haitianas contratadas y hacen muy buen trabajo y son muy aceptados y protegidos. Sin embargo, nos dicen que los maltratamos y tenemos incluso sanciones de organismos internacionales, muchas veces impuestas en casos particulares y también generales, de que para nosotros los dominicanos no tienen asidero. Pero cómo están influyendo estos organismos que, como ha dicho Daniel Chamorro, muchas veces viven pagados de esto y así resulta muy fácil, ¿verdad? Nos vamos a la pausa y volvemos con este tema.